Buenos días, buenas noches, estimados suscriptores, canales y aquellos que me siguen. Bueno, en este video voy a hablar de mi experiencia, de cómo es estudiar, de cómo es formarte profesionalmente como trabajador o trabajadora social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya los que me siguen y conocen, los que me conocen personalmente saben que yo me he formado profesionalmente como trabajador social en la Universidad Nacional de San Marcos. Ya, para empezar, es una universidad pública, ¿no? Específicamente cursé mis estudios en la Escuela Profesional de Trabajo Social, EAP, Escuela Profesional de Trabajo Social. Primero, la Universidad de San Marcos, como ya todos los que somos de Perú sabemos que es la decana de América, que es la más antigua, la primera fundada y la más antigua del continente americano, por eso se le dice decana de América. Es una universidad, una de las más prestigiosas, por no decir la segunda o tercera de mayor prestigio y reconocimiento a nivel social del continente y del Perú. Eh, es una universidad en el tiempo en el cual yo me he formado, donde confluían toda una serie de corrientes sociales, políticas, culturales, ¿no? Entendiendo pues que dentro de la Universidad de San Marcos no solamente va aquellos sectores de jóvenes que no tienen los recursos y postulan porque es una universidad pública, sino que también van jóvenes de estratos sociales medios, acomodados altos, que simplemente quieren estudiar en la Universidad de San Marcos por prestigio, ¿no? Y obviamente dentro de la Universidad de San Marcos, la confluencia de este tipo de pluralidad en los sectores sociales que lo congrega, que le da cuerpo social a la universidad, te permite pues tener una serie de aprendizajes sociales, culturales, el tema de tener este choque o roce o esta convergencia cultural dentro de esta universidad. Quizá para nosotros o para muchos, pues eso pueda significar algo sin mayor importancia o relevancia, pero para mí, o sea, el hecho de que yo confluía con compañeros que venían de estratos sociales de los conos de Lima, de las periferias, como se dice, de Lima, también vendía compañeros, compañeras, ¿no? Eh, de clase media alta, acomodada, con otra forma de hábitos, de costumbres, ¿no? Con otra forma también de ver el mundo. Eso te permite desarrollarte no solamente profesionalmente hablando, sino también como persona. Y si hago y si pongo el contexto mismo, si estoy contextualizando lo que significa la Universidad de San Marcos, es que precisamente eso es parte de la experiencia de cómo tú te vas a formar como trabajador social. Porque sí siento que es muy importante ver ese contexto en el cual, ese contexto envolvente en el cual tú te ubicas si vas a estudiar en la Universidad de San Marcos, específicamente en la Escuela Profesional de Trabajo Social. Ese contexto histórico, contexto de tiempo político, cultural, social, influye y creo que es muy pertinente reconocerlo. ¿De acuerdo? Lo segundo, pues San Marcos siempre se ha caracterizado por las protestas, las marchas. Creo que es la primera de Lima, la primera y la única de Lima, casi la única que todavía tiene ese matiz de contestatario. Obviamente ya no es como lo fue en las décadas de los 90 del 2000, ¿no? Yo soy de la década de 2010, yo ingresé en el año 2010. Obviamente ya no es igual la magnitud y la potencia, pero en mis tiempos cuando ingresé todavía existía ese movimiento incipiente, a veces débil, pero voluntarioso del movimiento estudiantil. Hoy en día estamos en el año 2025, obviamente ya prácticamente ya llevo más de 10 años fuera de la universidad. La situación ha cambiado diametralmente, pues. Los chicos que ingresan en la Universidad San Marcos ya no están nutridos o no están influenciados directamente con estos movimientos contestatarios de los propios estudiantes organizados. Existe, obviamente que existe, pero ya no es el nivel de magnitud o la conciencia política ya no es tan marcada. Mucho voluntarismo, mucho
ingenuidad en muchos casos, pero no hay esa formación política como sí lo hubo en tiempos anteriores. Y eso obviamente también tiene una influencia mucho en cómo tú te vas a formar como trabajador social. Yo era uno de los pocos, se podría decir, que participaba de la organización estudiantil, le gustaba mucho la participación, las marchas, las protestas, levantar mi voz de protesta, reivindicar un tipo de derecho, ¿no? Así no sea de mi facultad me metía, ¿no? Porque me sentía parte de eso, del proceso. Y si bien es cierto, esta es una característica muy marcada en la San Marcos, cosa que no se ve en otras universidades. La más cercana, te podría decir que es la Universidad Federico Villarreal, la más cercana. Pero obviamente San Marcos es una ciudad. La Villarreal no es una ciudad propiamente dicha, pues sí es ciudad universitaria. O sea, prácticamente es un Perú pequeño. Es en el contexto en el cual tú te vas a envolver. Contexto distinto a lo que te estoy comentando hoy en día es muy distinto, obviamente. Pero algunas características generales todavía se mantienen. Eso es una situación que debes tener en cuenta si tú quieres estudiar trabajo social en la Universidad de San Marcos. Lo segundo, o los otros aspectos muy importantes que yo considero es que, queramos o no, el espíritu político existe en la San Marcos y existe específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales. Ya vamos a ir aterrizando. Facultad en la cual está la Escuela de Trabajo Social y en el cual uno como futuro trabajador social va a estudiar la Facultad de Ciencias Sociales. No faltan ahí las pancartas de llamamiento a un tipo de taller, de charla, de formación política, eventos académicos, danzas culturales y curis, ¿no? Al ser social, pues al ser ciencias sociales nos convergemos también con compañeros de sociología, de antropología, de historia, ¿no? De arqueología. Y eso, esa conglomeración, porque yo en mis primeros 2 años más me relacionaba más con la gente de historia, con los chicos de sociología, de arqueología, y no tanto con mis compañeros de trabajo social. Ya con mis compañeros de trabajo social ya yo me fui relacionando ya cuando fue el tercer año, ¿no? Donde ya nos juntábamos todos de las carreras y hacíamos cursos de la carrera. Los 2 primeros años son básicamente cursos del integrados, como se dice, ¿no? Hoy en día creo que ese modelo de estudio no existe en la San Marcos, en la facultad. Ya no hay esa búsqueda de interdisciplinar a los profesionales con otros profesionales de otros ámbitos. No existe. Me parece que hoy en día el chico de trabajo social se va a estudiar a otra facultad, puede llevar cursos generales, ¿no? De lenguaje, por ejemplo, con un químico, con un biólogo, lo cual en cierto modo podría estar bien, ¿no? Pero siento que la capacidad crítica se reduce, porque obviamente los que impulsan la criticidad, los que están a la vanguardia del movimiento social estudiantil son los chicos de sociales, de derecho, los chicos de repente de letras, ¿no? Algunos de ingeniería, ¿no? Pero muy poco de los que son de las ciencias duras, que son matemática, muy poco, biología, muy poco, en realidad son poquísimos, excepcionalmente hay algunos. Y eso creo que también es una forma también de que hoy en día influye mucho que un profesional de trabajo social se relacione en los 2 primeros años con un químico, un biólogo, a que no se relacione con un sociólogo o con un arqueólogo, porque eso, el modelo de formación ha cambiado hoy en día. Eso también podría influenciar bastante, creo que sí influye, ¿no? Mientras que yo en mis tiempos yo me relacionaba, como les mencioné, con arqueólogos, con sociólogos, con historiadores, y hablamos pues de cosas de la sociología, hablamos cosas de la historia, hablamos cosas de la antropología. Hoy en día, pues, ¿qué podría hablar un estudiante de trabajo social con un biólogo, con un químico? Podría hablar cosas de la química, de la biología, obviamente que sí, pero creo que el interés no se convergería mucho el interés, porque son ámbitos totalmente distintos. Puede haber un tema de conversación en una situación de curiosidad, sí, pero no sé en qué tanto puede influir mucho en su formación o en el impacto que puede tener ese diálogo con un químico, un biólogo, en la formación del trabajador social. Un modelo, un modelo de plan, ¿no? De estudio que ha sido muy cuestionado, creo que lo hicieron ya hace 3 4 años,
pero solamente quedó cuestionar, ¿no? Algunas marchas por tratar de mantener el régimen de estudios, pero bueno, creo que eso ya ha cambiado diametralmente, ¿no? Ha cambiado. Eh, y eso te influye mucho, ¿no? Sumado a eso, creo que la malla curricular en el cual yo me formé como trabajador social es una malla curricular eminentemente social, o sea, eminentemente ciencias sociales. Realidad nacional, introducción al trabajo social. Creo que hoy en día ya no se llama introducción, se llama fundamentos del trabajo social. Realidad nacional, lenguaje, políticas sociales, ¿no? Bienestar familiar, programas sociales, eh, historia del trabajo social, etcétera. ¿No? Los cursos van a estar en función básicamente, creo yo, de cómo es la motivación que le ponga el docente, el estudiante docente, ¿no? En su formación que pueden llevar adelante en la escuela profesional de trabajo social. Y en general podríamos mencionar, pues, que lo que lo hace distinto, creo yo, a un trabajo social de la San Marcos es el hecho de estar siempre en una lucha constante con las injusticias sociales. Precisamente ese retumbe viene por el contexto del movimiento social estudiantil universitario. Eso es lo que yo podría mencionar en función a la experiencia que yo he vivido. Lo que es ahora no podría mencionarlo, pero también tengo la esperanza de que todavía se mantenga en cierta medida. O sea, el hecho constante de que haya exigencia de justicia social, de una suerte de reivindicación de tus derechos, eso influye mucho. Bueno, por lo menos a mí me ha influenciado mucho. Y eso te lleva a un suerte de compromiso que la idea es que tú lo mantengas ya cuando también ejerzas la carrera. Eso en muchos casos no pasa así. Se adaptan a un modelo de trabajo, un sistema y quedan ahí muchos de los colegas. La capacidad o la potencialidad de crítica o de cuestionamiento que ellos tenían no lo ven reflejado en su trabajo. Y eso sí es un tema que lo voy a tomar más adelante, pero en general eso es lo que yo te podría decir si me dices cómo fue la experiencia de estudiar trabajo social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eso sería en general. Los cursos pueden estar ahí, pero en realidad creo que los cursos no cambian. Si el estudiante no está predispuesto a querer aprender más allá de sus simples cursos o sus simples libros recomendados por sus docentes. Si no hay una predisposición más de querer ir más allá del límite, eso no va a suceder. ¿De acuerdo? Básicamente, la idea también de que el profesional o el futuro profesional debe de aspirar a ser autodidacta, ¿no? Con respecto a los docentes, respecto a la plana docente, hoy en día la plana docente ha cambiado en la escuela de trabajo social. Se mantienen algunas muy pocas, pero la mayoría me parece que ha cambiado. Con la plana docente yo no, respecto a la plana docente yo no voy a emitir ningún tipo de juicio valorativo, ni un tipo de comentario, porque no vendría al caso. Pero sí lo voy a reiterar a ustedes que la idea es que vayan con una predisposición de querer aprender más allá del simple enseñanza de tu docente. Eso es el rol que tiene que jugar, un rol fundamental el estudiante. Romper esos límites, romper esa barrera de simplemente, esa barrera escolástica, ¿no? Todavía creo que en la universidad se mantiene, en toda la universidad se mantiene esta idea escolástica de la enseñanza, de que yo voy a, yo voy a aprender a adoctrinarme, ¿no? Escolásticamente de los cursos, de los separatas, de las lecturas, de las copias. Y ahí queda. Como si eso fuese pues ya el fin de una instrucción, de una enseñanza, sino que se deja de lado el tema también de la capacidad de adentrarse el estudiante a cuestiones más profundas, de la capacidad o la voluntad de querer aprender mucho más de lo que te refleja un libro, una separata, una copia. Creo que eso sí sería lo fundamental. Características que muy pocos lo tienen en realidad, muy pocos buscan más allá de lo que ya le han dado sus docentes, ¿no? Y creo que ahí sí podría yo mencionar que en eso radica
el criterio fundamental de un docente, incentivar y motivar a que el estudiante también despegue más allá de las exigencias de las notas o académicas de la universidad, sino que despegue intelectualmente. Eso creo que sí podría mencionar que ha faltado mucho en la Universidad de San Marcos. Eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he percibido y lo que he sentido. Y lo demás, nada, ¿no? La experiencia en general es bonita, ¿no? El hecho con los amigos, con los colegas, las prácticas profesionales, que es a partir del tercer año, ¿no? Eso también lo voy a tocar en otro video, ¿no? Las prácticas profesionales. Y, y nada, ¿no? O sea, no hay mucho más diferente a los demás universidades públicas, en este caso. Yo te hablo estrictamente de una universidad pública que es la Universidad San Marcos. Aunque hay características que también se pueden igualar, ¿no? Por ejemplo, las universidades públicas de la zona sur del país también tienen esa connotación muy social de la universidad. La Universidad del Altiplano de Puno, la Universidad San Agustín de Arequipa, la de Ayacucho, Huamanga, o sea, tienen esa connotación social. Y en general las públicas lo tienen, ¿no? Pero a nivel de potencia, de vitalidad, creo que las zonas sur son más fuertes en ese aspecto. Y obviamente eso también influye mucho en la formación de los estudiantes, de cómo ven el tema de los derechos. Sabiendo nosotros como profesionales del trabajo social tenemos que aspirar siempre a la reivindicación y a la defensa de los derechos humanos y sociales. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería lo que yo podría mencionarlo a rasgos muy generales. Este ha sido un video no tan estructurado como siempre lo hago en mis videos de forma muy espontánea. Y cualquier duda o sugerencias, ¿no? También críticas, pues obviamente dentro de la forma más altura posible lo tienen, me comentan, no hay problema. Hasta luego y hasta un siguiente video.